Ahora nos vamos a ir inmediatamente con un enlace vía Zoom con Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional. Muy bien, bienvenido, señor Álvarez, a Las Cosas por su Nombre. Muy buenos días, un gusto. Muchas gracias. Yo quería saber su opinión primero con esta comisión que se ha ido hasta Washington para solicitarle a la OEA, a la Organización de Estados Americanos, una auditoría para las elecciones peruanas. Acabamos de hablar nosotros con Manuel Rodríguez Cuadros, ex canciller de la República, y nos ha dicho pues de que ellos no habrían podido lograr ninguna reunión, sino que han dejado en mesa de partes este pedido y que no sería en términos prácticos, no conduciría a nada en términos prácticos, porque así llegan miles de pedidos, pueden llegar de cualquier parte del mundo, pero que los canales institucionales es mediante los estados. Es exacto. Normalmente la OEA recibe numerosos pedidos de grupos minoritarios, generalmente, que están en contra de diversos procedimientos al interior de sus países. La OEA sí podría disponer de forma extraordinaria, de una manera coordinada con el Estado peruano, como se hizo, por ejemplo, en las elecciones de Bolivia, donde hubo evidente fraude producido para la reelección de Evo Morales. En ese sentido, la comisión que ha viajado lo que pretende es de sensibilizar el criterio, la conciencia de los directivos de la OEA para tratar de abonar el terreno en esa dirección. Pero por supuesto, por sí sola la visita difícilmente va a producir un resultado concreto. Muy bien, pero en el caso de Bolivia se ha explicado varias veces y creo que sí podemos entender las diferencias, ¿no? En el caso de Bolivia se dejó de contar los votos, hubo ahí una trama de que los mismos observadores también estuvieron de acuerdo, el mismo gobierno pidió también esta intervención, entonces es muy diferente a lo que ha pasado aquí. Los observadores no están de acuerdo con lo que está diciendo Fuerza Popular. Los observadores, es más, están diciendo, felicitando, no solamente los observadores de la OEA, sino el resto de observadores que ha venido, están diciendo que se trata de elecciones limpias y que han seguido los parámetros normales. El problema es de que ni siquiera la OMPE, ni siquiera el Jurado Nacional de Elecciones sabe si las elecciones son limpias o no, menos visitadores que básicamente han cumplido un rol social. Si las elecciones fueron limpias o no, se tendrá que conocer con el transcurso ni siquiera de las semanas, de los meses, cuando se pueda revisar las actas, cuando se pueda revisar ya sin tratar de modificar los resultados, cuando en el transcurso del tiempo se tenga mayor certidumbre si es que ha habido irregularidades puntuales o si es que ha habido un intento sistemático de variar el resultado. Esto no lo vamos a conocer nosotros ni esta semana, ni mucho menos los observadores que en realidad ya su figura está siendo discutida, no solamente en el caso peruano, sino también en el caso boliviano, donde, por supuesto, o sea, las cosas no son iguales, pero sí también en un inicio dijeron de que las elecciones se habían llevado a cabo correctamente. Pero entonces ahí hay una contradicción. Si es que no confían en los observadores, ¿cómo le piden a esa misma institución que es la OEA que haga una auditoría? Los observadores, así como digamos, los observadores internacionales, pueden observar lo que el Estado anfitrión les permite, ¿no? A veces suelen exigir, en casos graves,
visualizar algunos procesos, algunos procedimientos, pero aparentemente las misiones electorales, las misiones de observación electoral, básicamente cumplen un rol institucional, si se quiere, de carácter social, pero no han discutido, no han podido tampoco, ni siquiera los personeros de los partidos políticos que han participado tienen real conocimiento de lo que ha podido pasar, porque recuerden ustedes de que efectivamente ha sido lo discutido, producido en territorios, en provincias, en pueblos aislados. Por tanto, es muy difícil poder afirmar con pruebas, de una manera rotunda, qué es lo que ha pasado y si es que realmente ha sido adulterado el resultado electoral. Muy bien, pero siendo usted abogado y abogado constitucionalista, usted sabe que todo esto se basa en las pruebas. Yo soy periodista y para hacer una investigación lo primero que hago es tener pruebas. Si no tengo pruebas, no saco el reportaje. ¿Cómo puedo yo hablar de fraude si es que no tengo las pruebas? Si no tengo pruebas, entonces todo este tramado, toda esta denuncia se cae en pedazos, se me cae un reportaje, no lo puedo sacar. Claro, Entonces, no necesariamente. Entre los abogados sabemos de que hay dos tipos de pruebas esencialmente. Aquellas que obran en poder del Estado, y que son públicas, y aquellas pruebas que no puede actuar la parte que demanda y que exige ante el juez, exige que la parte que las tiene en su poder las actúe, las muestre. En ese caso, los abogados de Fuerza Popular lo que han venido pidiendo es de que se muestren los listados de electores de cada una de las mesas. Eso es algo muy sencillo y hubiera podido esclarecer los reclamos desde un inicio, si se hubiera accedido desde un inicio, y posiblemente hoy en día ya estaría proclamado el candidato ganador. pero no se supone... Habérselos negado, lo único que acá ha contribuido es a enturbiar un proceso electoral que bien pudo haber culminado ya. Pero no hay la presunción de inocencia, no se supone que si yo hago una acusación, yo llevo la prueba en este caso, porque el ente electoral no es un ente que se va a poner por los tiempos a corroborar todo. Esto haría una elección en realidad eterna. Es que el problema de que las supuestas pruebas de la alteración están en poder de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones, no de los abogados que plantearon los reclamos. Por eso es que desde un inicio debieron haberse actuado y debió haberse esclarecido. O sea, al candidato que aparentemente ha ganado, no le conviene ser proclamado y asumir un gobierno en estas condiciones. En realidad a nadie le conviene, tampoco le conviene al jurado y a la OMPE haber sido discutida su labor, porque de repente ellos tienen la razón y se pudo haber demostrado. Yo lo que no termino de entenderle bien, ¿cuáles son esas supuestas pruebas? Primero me ha dicho que las pruebas las tiene el Estado. Me habla de un padrón electoral. ¿Qué padrón electoral? ¿Las firmas? Porque yo lo que he visto... Yo no he dicho el padrón. No, yo no he dicho el padrón. Yo le he dicho los listados de los electores de mesa. Muy bien. Si entonces, hay pero eso abogado se desecha. de uno de los partidos que dice que las firmas no coinciden o que los números han sido adulterados, la manera de saber si es cierto o si simplemente es una pretensión de un reclamo inútil, malicioso, es cotejar las firmas con los padrones de los votantes y con los padrones de los ciudadanos que están en la RENIEC, de forma tal que rápidamente se pudo haber absuelto todos los reclamos y haber evitado todas estas semanas de discusión, incluso hasta de violencia, que no abona
a favor de nadie, de ninguno de los dos candidatos. Ujú. Muy bien, pero yo lo que he visto también es que se está hablando mucho del fraude en mesa, se habla de firmas y también veo personas que salen y dicen sí, es mi firma, y además que quieren que que se les pida disculpas públicamente. También lo que he visto es que varios expertos en temas electorales dicen que esta lista no es una lista que tiene una cadena de custodia, sino que simplemente se desecha y que si quieren firmas, las firmas se paga un monto y se pide la firma de la RENIEC, entonces del RENIEC. Entonces se podría hacer el cruce, pero para todo eso se necesita mucho tiempo y ese tiempo no se tiene pues en un proceso electoral. El problema es de que si ha habido un intento serio de adulterar en algún porcentaje clave, 1%, 0,5% los resultados en lugares alejados, sería muy significativo porque estaría indicando de que el gobernante en los próximos 5 años no es el ganador realmente. Y por encima de todo, la labor del Jurado Nacional de Elecciones es tratar de encontrar una verdad electoral. Por razones de tiempo, el jurado puede autolimitarse y señalarse un tiempo. Por ejemplo, 15 días, un mes, etc. No hay necesidad realmente de que el presidente de la República sepa o sea proclamado, se sepa ganador 2 meses antes. Recuerden ustedes de que en los casos en los cuales los candidatos quedan a muy estrecho margen de diferencia, se pueden producir incluso pronunciamientos, como en Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia Federal, que faltando, digamos, después de más de un mes del sufragio, todavía no había proclamado al ganador. Estamos hablando de Bush al Gore. Por tanto, no hay que desesperarse tampoco. El ganador puede ser proclamado faltando una semana para el 28 de julio. Lo importante, lo trascendente, es de que todo el país sepa, los que votaron a favor o los que votaron en contra del ganador, todo el país sepa que ese es el presidente que legal y legítimamente va a asumir el gobierno. Esa es la principal función. El resto es una labor de los personeros, de los abogados, que puedan articular argumentos a favor o en contra. Lo que nos importa a los peruanos es la verdad electoral. Por eso usted escribe en un artículo en el diario Expreso, el objetivo de constitucionalizar la segunda vuelta fue el de evitar que un candidato radical gane las elecciones presidenciales, precisamente lo que parece haber ocurrido de forma irregular, pero quizá inevitable. Ese fue el objetivo, de que gane un candidato radical. Eso no parece ser que gane la verdad, sino en contra de. No. En la segunda vuelta se dirimen, por la teoría política, se suele dirimir entre los candidatos más votados, y entre los más votados suele ganar el candidato más moderado. Esa es una teoría que en Francia, que es de donde se ha traído la segunda vuelta, impera de una manera tajante. Los candidatos, ya sea de la extrema izquierda o de la extrema derecha, son desechados en la segunda vuelta y se prefiere siempre al candidato moderado. Eso en el Perú no viene ocurriendo por una serie de motivos, principalmente en la última elección, por la cantidad de candidatos, siendo que ninguno ha logrado pasar el 20% de los votos. Entonces, con pluripartidismo, o sea, con muchos partidos, con muchas opciones electorales, todas ellas con muy bajo nivel de aceptación ciudadana, producto de la crisis de la clase política en el Perú, ha sido posible que dos candidatos que no tienen apoyo popular
hayan pasado la segunda vuelta. Esto es inusitado. Muy bien, La muy bien. candidata, claro, la candidata con menor aceptación ciudadana, o sea, la candidata con mayor rechazo ciudadano, 70%, y un candidato del comunismo más ortodoxo, que ni siquiera es un comunismo moderno, un socialismo adecuado, pro derechos de minorías, sino un comunismo sumamente ortodoxo del siglo pasado. Una Entonces, lo que pregunta, ha pasado en el Perú ha sido sui generis. una pregunta para cerrar y necesito una respuesta sumamente chiquita. ¿Esto no es un berrinche de Keiko Fujimori ya para alargarla y no aceptar la derrota? El problema es de que mientras no se diluciden con elementos probatorios que tiene en sus manos el jurado y la OMPE, habrá quienes piensen que es un acto emocional y habrá quienes piensen que es un acto que busca justicia. El problema en un país es de que tenemos que esclarecer y buscar certezas, ya no vivir en función a emociones, a odios o a prejuicios. Muy bien, muchísimas gracias. Ojalá que impere la ley, el A usted las orden. gracias. Muchísimas gracias y además la prudencia. Muchas gracias. Fue Ernesto Álvarez, expresidente del Tribunal Constitucional.